Volver a casa, respirar hondo, cagarnos en todo y en todos durante el rato que fuese necesario. Cagarnos en la disposición del cuerpo y los placeres. Cagarnos en el género y sus mandatos. Cagarnos en la monogamia y sus mezquindades. Cagarnos en las jerarquías, en la academia, en el Estado, en la nación, en las banderas. Cagarnos en el mercado y las leyes. Cagarnos en los vínculos mercantilizados, en el sexo instrumentalizado. Cagarnos en el trabajo asalariado. Cagarnos en los héroes salvadores que nos trajeron, con sus gilipolleces visionarias, hasta aquí. Bienvenidos a un nuevo programa de Sabor a Queer. Bueno, escuchabais en la intro un texto que he leído del libro por el que todo el mundo en esta oficina se ríe de mí, ¿vale? Que se llama Brujería y Contracultura Gay, que parece que es el único libro que he leído en mi vida. Y esta intro está escrita por Brigitte Vasallo, así que nada, os invito fervientemente a comprarlo para que también os podáis reír de mí. Hoy hablamos de muchas cosas súper chulas y estoy acompañado por una persona que me apetecía mucho tener aquí, porque es que este programa es la ilusión, o sea, no quiero generar expectativas, ¿vale? Pero es como una de las ilusiones de mi vida. Así que hoy estoy aquí sentado con Belial. ¿Cómo estás, Belial? Hola. Buenas, pues estoy bien, la verdad, no me puedo mover mucho, pero estoy bien. Estás bien, pero no te puedes mover, claro. Estás en plan como un poco hierática, estatuesca, ¿no? Uh-huh. Sí, muy hierática. Bueno, tú naciste en Hinojos, en Huelva, en 1997, y eres diseñadora gráfica, travesti que formas parte del colectivo drag de las niñas y puntos suspensivos. ¿Qué más podríamos añadir a eso? Soy muy divertida. La verdad es que sí. Yo diría que soy peculiar. Mis amigas me dicen eso, que soy peculiar. Yo no me había dado cuenta, pero me parece guay. ¿No? ¿Podríamos decir eso? A mí me parece que es bastante peculiar. Vale. Pero es una cosa preciosa. O sea, porque no ser peculiar es un poco más aburrido. Ya ve, ¿no? qué aburrido, claro. Qué aburrido. Hoy vamos a hablar de paganismo, de satanismo, de religiones antiguas. Y lo vamos a hacer contigo, que no has tenido una educación reglada como tal, pero eres una friki maravillosa de este tema. ¿Qué es lo que te incitó a empezar a investigar sobre todo esto? Pues a ver, hablando un poco rápido, lo que me inspiró a investigar sobre este tema es el trauma religioso. Es decir, para mí la religión, bueno, el cristianismo, tuvo un papel bastante importante en mi infancia y en mi adolescencia, porque era un factor muy grande de opresión para mí. Entonces yo había aprendido en la escuela, en clases de religión, en la vida en general en mi pueblo, que está muy... la vida social en Hinojos y en muchos pueblos está muy marcada, muy pautada por los cultos religiosos, católicos, por las fiestas cristianas. Y yo había aprendido en toda esa infancia que prácticamente todo lo que yo era estaba mal. Entonces, claro, yo me hice la comunión y cuando hice la comunión, poco a poco me iba dando cuenta, de alguna manera yo sabía que algo no estaba bien en mí. Y entonces yo empecé a ir a la iglesia mucho, a misa, a rezar, porque yo no quería ser hipócrita, ¿sabes? Yo quería ser de verdad. Claro. Y yo decía, yo no puedo ser a la vez cristiano y todo lo demás. Porque yo no, en aquel momento a lo mejor no sabía ponerle nombre y etiqueta como ahora, pero yo sabía que eso estaba ahí. Entonces yo iba a misa como con esta necesidad con esta esperanza de que esa penitencia, digamos, me iba a salvar y me iba a curar. Y entonces no recuerdo muy bien exactamente cuál fue el momento del punto de inflexión, pero sí recuerdo que después de hacer la confirmación me vino una cosa de
Espérate un momento. Un segundito. Claro. Vamos a parar aquí. Y dije, vale, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pienso todas estas cosas? ¿Quién me las ha enseñado? ¿De dónde viene esta religión? ¿Por qué esta religión está marcando la vida social en mi pueblo de la que a mí se me ha expulsado? ¿Por qué me sigo sintiendo, a pesar de que estoy, digamos, cumpliendo todas las normas, por qué me sigo sintiendo lo otro? ¿Por qué me sigo sintiendo margen? Entonces, pues, me empezó a entrar esa curiosidad y de repente como que quería saber de dónde venía todo eso. ¿Por qué el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿De dónde viene? ¿Por qué se practica aquí en la península ibérica y no en Islandia? ¿O no en Marruecos? ¿Por qué en mi pueblo hay hermandades de Semana Santa a las que se rinde culto, pero luego la gente no va a la iglesia cuando toca? Claro. ¿Y por qué esa gente son más cristianas que yo, que sí estaba yendo a la iglesia? Cuando tocaba. ¿Sabes? Sí. Cuando supuestamente tocaba, ¿no? Claro, entonces me empezó a entrar como esa curiosidad y empecé, y conforme más aprendía, más me iba dando cuenta de que no era eso para mí. Claro. Como que era una búsqueda como de lo espiritual y de lo histórico también y de mi persona. Claro. Entonces era hacia afuera y hacia adentro. Entonces conforme iba descubriendo y aprendiendo, me iba encontrando y iba encontrando una forma de entender el mundo y la espiritualidad que no pasara por el filtro judeocristiano. Y que te hiciera, entiendo también, sentir como más como alineada contigo misma, no sé, como en plan más en paz. Exacto. Yo creo que, no sé, te estaba escuchando y recuerdo que, claro, yo cuando era pequeño yo fui a clases de catequesis, yo también hice la confirmación, no sé. Mi familia no es especialmente religiosa, no, la mía tampoco. Ni van a misa tampoco, como decías y tal. Y luego siendo más adulto y siendo más mayor, sí me he ido dando cuenta de que aunque no me dijeran directamente en plan ser maricón es malo, o sea, cómo yo desde tan pequeño logré entender a través de, pues lo que decías tú, ¿no? De incomodidades, de gestos, de miradas, ¿no? A veces no, ni siquiera a veces de palabras directas de tú eres esto, tú eres lo otro. Luego ya obviamente vinieron, ¿no? Pero cuando eres muy, muy, muy pequeño, como que yo no tenía como esa cosa de un rechazo directo, pero sí esa sensación de decir... hay algo aquí de incomodidad que no está bien, que no estoy cómodo yo en este espacio, ¿sabes? Exacto. A mí me pasaba eso. Quiero decir, mi despertar sexual vino mucho después de yo sentir que algo no estaba bien en mí. ¿Me explico? Como que antes de yo poder poner nombres y apellidos vale, que es esto, ¿no? Yo ya sentía eso. Claro. Y yo todavía no sabía qué me gustaba, ni por qué, ni qué era yo, ¿sabes? Yo como que eso ya estaba ahí de antes. Claro. Y yo como que he ido negociando con eso hasta que lo he podido hacer parte de mí, ponerle nombre. Exacto. ¿Y hubo alguna lectura o algo que tuvieras cuando estabas creciendo como que fuera lo que realmente dijeras? Como, ¿o recuerdas algo que dijeras, ¡buah! Es que de repente vi esto y dije, coño, que hay otras opciones, ¿no? O que hay otras posibilidades. Pues, a ver, yo creo que el momento clave es cuando yo de repente, cuando yo por fin me logro entender a mí como persona queer y digo, vale, era esto. Y entonces digo, ¿habrá alguna espiritualidad en el mundo de la que yo pueda por lo menos inspirarme, ya no formar parte, porque a lo mejor son prácticas cerradas o qué sé yo, pero de la que yo pueda inspirarme? Y entonces, pues, poco a poco me fui encontrando con, pues bueno, a ver, primero llegas a lo típico del New Age y toda esta cosa de Crowley, de tal, la teosofía, no sé qué.
Y pues poco a poco fui llegando a una cosa como más... Porque a mí porque os quiero decir, a mí no me mueve esta curiosidad del conocimiento oculto, de lo que está más allá, de la gnosis. Bueno, como que a mí me mueve la curiosidad, mm, digamos, antropológica, histórica, cultural. Eso me parece súper interesante, en plan, cómo las personas a lo largo de la historia han ido creando y matando dioses, cómo se han relacionado con lo espiritual para darle un sentido a la vida, porque la gente, o sea, los seres humanos, conforme van tomando conciencia de sí mismos, necesitan una certeza después de la vida, después de la muerte, básicamente, porque si no, estamos tan perdidos en el mundo Sí. que por eso... Sí, como que se echa de menos esa conexión con lo espiritual y que además muchas veces pasa por, yo creo que lo que decías de, hablamos de España sobre todo, ¿no? Que tiene como mucho anclaje el tema del Claro. catolicismo, ¿no? Ujú. Como que las personas queer de alguna forma nos hemos sentido expulsadas o huérfanas de una espiritualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, Ujú. he reconectado con mi espiritualidad muchos años después porque sentía que, claro, si mi principal referencia era el catolicismo como lo entendemos en España, Ujú. es como, vale, yo es que a eso no pertenezco. Entonces yo me siento como huérfano, no tengo como nada en lo que agarrarme ni en lo que reflexionar sobre mí misma, sobre lo que me pasa. Ujú. Y supongo que es similar un poco el camino en el que has estado tú, ¿no? Claro, exacto. Esa es la cosa que... mm, porque yo me planteaba todo eso, como te digo, desde mi visión de mi pueblo pequeño, Andalucía. Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y poco a poco, haciéndome todas esas preguntas y como siempre intentando encontrar el origen. ¿Y qué? ¿Y si había algo antes que el cristianismo? Ujú. Ah, pues sí que había. ¿Y Ujú. antes de los romanos? ¿Y antes? ¿Hasta qué punto me puedo retrotraer y encontrar un origen que a mí me sirva para vincularme con Ujú. algo Ujú. espiritualmente? Encontrar como tu espacio espiritual en el que Ujú. poder, yo qué sé, Ujú. meditar, hacerte preguntas o reencontrarte, ¿no? Yo creo Exacto. que está guay que empecemos fuerte y que hablemos de satanismo. Venga. Es verdad que la palabra, ¿no? Ya como que a la gente le pone que le da un poco como de mal rollo en el momento en el que hablas de esto, bueno, cuando coges un libro y tiene como pues Cuernos. unos cuernos y de repente como que la gente se empieza a poner como muy, muy tensa, ¿no? Se ha asociado siempre a sacrificios, a brujería, a pactos demoníacos. Pero la realidad es que esto va un poquito más allá, ¿no? Y que es interesante. ¿Es cierto que esto es así, que es 100% así? Cuando estamos hablando de satanismo, exactamente, ¿de qué estamos hablando? Pues a ver, el satanismo es una amalgama de corrientes de pensamiento filosóficas y espirituales. Ujú. Entonces, por hacer una clasificación primera, hay como un satanismo que realmente los propios satánicos no nos gusta esta división porque al final, bueno, ya hablaré sobre esto. Pero bueno, más o menos el satanismo se explica de manera que hay un satanismo teísta y un satanismo ateísta. En Ujú. ambos, el Satán o Lucifer o cualquiera de estos arquetipos satánicos mm, representa la libertad y la rebeldía y el empoderamiento y la autodivinización. Entonces, la diferencia es que los satanistas teístas sí creen en Satán como una entidad sobrenatural separada de lo terrenal a la que rendir culto. Y los ateístas niegan que exista una entidad divina Ujú. superior al propio ser humano, Ujú. sino que busca la divinización completa del propio ser. Ujú. Entonces, a ver. mm, Claro, esto ya de por sí, ya hay mucha gente que estará en su casa escuchando.
En plan diciendo, qué miedo, me Bueno, está dando pues, mucho miedo. ¿qué le hago? Pero es como, ¿qué le hacemos? Pero es como, ya simplemente entendido el satanismo como una respuesta a la idea de que hay una única verdad y como un rey absoluto o un único Dios, ¿no? Que es como esta idea como de Dios monoteísta que lo sabe todo y que es como un poco el que nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, yo creo que la diferencia principal es que en casi todas las religiones, tanto monoteístas como no monoteístas, los dioses o el dios crean a los seres humanos como súbditos, como casi esclavos. Y la trascendencia al cielo o la recompensa después de la muerte siempre viene por una cosa de cumplir la voluntad del creador. Exacto. O de los creadores. Hacer caso, ¿no? Hacer caso, ser buenas. reprimir, castigar el cuerpo, negar la propia naturaleza del ser humano. Y el satanismo lo que tiene es una ruptura. Ya no importa, no tiene tanta importancia esta cosa de Yahvé en concreto o de el que sea, sino que parte de la negación de esa premisa de que para llegar a el cielo o para obtener nuestra recompensa detrás de la muerte necesitamos pasar fatiga. Entonces, ni somos criaturas, digamos, esclavas de ninguna divinidad, ni tenemos por qué negar nuestra propia naturaleza animal, porque no existe un paraíso, no hay nada detrás de la muerte, por lo tanto, lo único que nos queda es aprovechar la vida. Entonces, ¿tú no crees que haya nada después de la muerte? No. A mí me encanta pensar en el ciclo del carbono, por ejemplo. A mí me encanta pensar en que mis moléculas poco a poco irán volviendo a la Tierra y formarán parte de otros seres vivos, o al aire o al agua. Eso me parece mucho más bonito. O sea, que no crees en la reencarnación, no crees en ese punto espiritual de que nuestras almas se transformen, digamos, y que salgan de nuestro cuerpo y que puedan estar No, en yo otros personalmente estadios. no. Pero como te digo, el satanismo, igual que por ejemplo el hinduismo, no es dogmático. Claro. Entonces dentro del satanismo, pues hay, cada maricón es un mundo. Entonces, pues, y además hay satanistas, porque, a ver, la mayor fábrica de satánicos es la iglesia, las religiones en general. Entonces, hay satanistas que vienen de muchos contextos diferentes. Entonces, hay satanistas para los que su figura satánica es, pues yo qué sé, una deidad anterior de su zona geográfica a la que el cristianismo eliminó. Expulsó o eliminó, ¿no? O sí, o una deidad negativa de su propio panteón, ¿sabes? Entonces, Me gustaría preguntarte qué es el Satanic Temple. vale, el Satanic Temple es una organización satánica, hay muchas, pero el Satanic Temple ha tenido como más notoriedad últimamente porque... de hecho, hay un documental bastante chulo que se llama Hail Satan, exacto, que habla un poco y que explica, o sea, que creo que es chulo que le echéis un vistazo, es bastante divertido también, tiene un punto divertido. Sí, es muy divertido. Y que te explica un poco todas las razones que hay detrás del satanismo y cómo en su caso lo utilizan también como una fórmula para subvertir el sistema, ¿no? Claro, es que el Satanic Temple parte de un contexto muy concreto que es Estados Unidos. Entonces, claro, a partir de ahí, pues, échate a temblar. Claro. Entonces... Tienen mucho trabajo. Tienen Bastante trabajo. Entonces, el Satanic Temple es una organización satanista que utiliza los principios del satanismo para intentar conseguir una separación real entre religión y Estado. Porque en la Constitución de Estados Unidos se refleja la libertad de culto, pero en la práctica la inmensa mayoría de los
de los poderes políticos No paran agachan la cabeza ante claro. los poderes religiosos. Y no paran de mencionarlo, ¿no? Que es Exacto. como hablamos que, por ejemplo, en España vivimos en un país, ¿no? Aconfesional o laico o X, Sí. que luego es verdad que tiene mucha potencia la religión de otra forma, sin embargo, en Estados Unidos, que es como más supuestamente, claramente religioso o no religioso, no paran de mencionar a Dios todo el rato, Claro, ¿no? claro. O sea, que está muy... Exacto. ¿Y qué es cómo lo hacen ellos? Que esto es una forma muy guay de cómo lo hacen. Pues, por ejemplo, utilizan los propios mecanismos de la libertad de culto a la que los cristianos se recogen para hacer sus rituales de manera pública. Por ejemplo, en el ayuntamiento, me parece que es de una ciudad de Arkansas, o igual como si fuera la Junta de Andalucía de allí. Exacto. Yo que sé cómo se dice. En la casa consistorial de yo que sé. Sí. Querían poner una estatua, o sea, una estatua gigante de piedra con los 10 mandamientos, que además todo esto venía por una película de no me acuerdo quién. Y entonces el Satanic Temple dijo, sí, pues entonces nosotros queremos poner también, como organización religiosa que somos, de Arkansas, queremos poner nosotros también nuestra insignia. Y encargaron un Baphomet gigante de 3 metros y dijeron, ¿dónde está nuestra hueco. parcelita? Exacto. Y entonces pues, los de allí de Arkansas se vieron obligados a no poner los 10 mandamientos. Claro. O cosas así. O sea, que utilizan la idea esta de la libertad de culto para decir, si hay libertad de culto, Claro. yo, que soy también una religión oficial, el satanismo, si tú pones los 10 mandamientos, entonces yo también me merezco mi hueco para poner mi estatua de mi Satán para disfrutar de ella. Exacto. Y la cosa es que los cristianos prefieren prefieren silenciarlos a ellos y silenciarse a sí mismos con tal de no poner un Baphomet en la puerta. ¿Sabes? Como ves cómo esto no se puede hacer. Exacto. Pero bueno, pues la verdad es que a mí el Satanic Temple ya no me cae muy bien. Ya te me cae gusta. regu. Porque han tenido muchos escándalos. El Lucien Grace es un personajazo. Mucha gente se acaba oyendo porque tal. En plan, el concepto muy bueno, pero luego la ejecución les ha ido yendo un poco de las manos. Sí. Yo creo que es súper interesante el documental y como su planteamiento, más allá de luego en que haya derivado, ¿no? Por esta cosa de poner en causa todo el sistema, ¿no? Que es como, qué curioso es ver que simplemente una imagen remueve absolutamente a todo el mundo, ¿no? Como el hecho de que simplemente alguien lleve unos cuernos o que diga que quiere poner una estatua de Satán en un lugar, hace que todo el mundo se revolucione, ¿no? Exacto. Que es un poco... O que puede ser un poco metáfora también de lo que pasa también con las personas trans o lo queer o la gente que visiblemente es diferente a la norma que nos plantean, de repente genera como una reacción de rechazo súper fuerte, ¿no? Claro. Claro, de hecho, es lo que pasa ahora mismo, además en Estados Unidos también, que se ha utilizado como los woke, la gente trans, como un muñeco de paja para, valga la redundancia, demonizar una minoría social y culparla, igual que los nazis con los judíos, igual que aquí en España con los inmigrantes. Entonces... como que esta cosa de culpar a una parte de la sociedad, de los males de toda la sociedad, para quitarte tú de problemas, eso es una cosa más antigua que anda para adelante. Entonces, pues es que la demonización es tan divertida porque te pone delante toda tu mierda, te las pone tan delante. Entonces, por eso también... O sea, que esa reacción, cuando vemos esas imágenes y la gente reaccionando en plan de vais a ir al infierno y todo esto, esa reacción habla más de la persona que lo está diciendo que de la persona que lleva los cuernos, ¿no? Que eso es lo divertido, que al final se utiliza como para desenmascarar los miedos y las inseguridades de un montón de personas, ¿no? Claro. ¿De dónde viene
esta imagen tan negativa que se asocia siempre al satanismo? ¿De dónde empiezan a hacer como esta idea de...? Pues a ver, la figura de Satán es realmente como va acumulando atribuciones conforme la iglesia o las iglesias necesitan señalar a un enemigo. Entonces, para los judíos, Satán era todo lo que fuera pagano, todo lo que fuera de otros pueblos. Para los cristianos, Satán era todo lo que fuera romano, todo lo que fuera judío. Para la Edad Media, Satán era pues la brujería, ¿sabes? Entonces ha ido acumulando significados y significados conforme se ha ido desarrollando la religión que lo crea. Ujú. Entonces, la imagen negativa que nos ha llegado a nosotros ahora del satanismo, entre comillas, está muy, muy mediada, nunca mejor dicho, por los medios de comunicación. Porque, bueno, lo que nosotros tenemos más reciente es el Satanic Panic, el pánico satánico de los 80-90. Ajá. Y esto viene todo porque en 1980, me parece que se publica un libro de un psiquiatra que ha cogido a una paciente que tenía estrés postraumático. Y a través de. Y el psiquiatra era fundamentalista cristiano. ¿Vale? De repente, ¿no? Casualidades. Ahí lo dejamos. Y a través de hipnosis y cosas, la paciente, que me parece que se llama Michelle, Creo que esto es luego la peli esta que hizo Amenábar, ¿no? La de Regresión. Creo que es como muy similar a lo que pasa en la peli de Amenábar, de Regresión. Pues no tengo esa referencia. Vale. La dejamos para la gente para que la vea. Vale. Y entonces, a través de la hipnosis del psiquiatra la muchacha empieza a recordar que ella había sido víctima de un culto satánico, que su madre la había vendido, que hacían unos sacrificios y unas cosas. Y entonces, ella fue al psiquiatra porque tenía estrés postraumático por una experiencia de abuso sexual, y el psiquiatra, que casualmente era un fundamentalista cristiano, le acabó sacando unos recuerdos que ella no sabía que tenía. Y entonces, a partir de ahí, eso se hizo como muy mediático y empezó a cundir el pánico, y de repente todo era satánico. Claro. Todas las pintadas callejeras eran satánicas, los juegos de rol eran satánicos, la música era satánica, cualquier cosa era susceptible de ser un ritual satánico que se iban a comer a los niños. Y claro, todo esto bebe pues de, antes de eso, pues la Inquisición, los protestantes contra los católicos, los evangélicos contra los otros. Entonces, la cosa de la demonización, pues, como te digo, es muy antigua, pero está muy puesta porque tú piensas que hay un componente muy fuerte de proyección. Ujú. Es decir, los inquisidores, tú piensas a un hombre con voto de castidad y de tal y de cual, que le traen a una mujer que la han acusado de bruja, y el hombre le falta cascársela allí delante de ella, porque ella le dice, guay, tú nos vas a contar, y además torturándola. ¿Qué te va a decir la pobre mujer? Claro. Pues tú haces una misa negra, y a que es verdad que follas con el diablo y todo lo malo del mundo, y ella arrancándole de, oh, pues sí. ¿Qué te va a decir? Claro, cariño. ¿Qué quieres que te Es diga? una cosa como de el inquisidor, las autoridades eclesiásticas Como que se automachacan, ¿no? claro. Sí, se automachacan de Hay alguna una palabra forma. que ahora mismo no me sale. Se Sí. autocensuran tanto Sí. que cuando les ponen enfrente un espejo de una persona que tiene un mínimo de ejercer su libertad, de organizarse en comunidad con sus amigas, de tomarse un tripi de vez en cuando, de que da para hablar, de tener sus propios remedios caseros. Es como un espejo que te ponen delante y se produce una proyección tan grande que, y encima bajo tortura, que por eso viene esta cosa tan parafernalia del satanismo y de la brujería, porque tiene un componente muy fuerte de paja mental.
Sí, como todo lo que está sucediendo con la gente trans, ¿no? Que al final Exacto, esta igual. idea de lo no binario, lo de que rompe el binarismo o de autodecidir qué es lo que tú eres, pone a los demás como en un lugar de hacerse muchas preguntas. Entonces son Exacto. preguntas a las que no quieres contestar y la reacción es voy a reprimirlo, voy a destruirlo y voy a convertirlo en mi enemigo, ¿no? Exacto, exacto. Es que, y además, también tiene mucho que ver en estas cosas de la demonización, por ejemplo, las teorías de la conspiración, tipo, a las personas prefieren pensar que los poderosos y la gente que maneja el mundo lo maneja porque ha hecho un pacto con el demonio y porque le sacrifica lo más grande y porque es lo más... Que puede ser también, yo lo dejo Bueno, ahí. puede ser, pero es mucho más fácil pensar eso que cuestionarte que el sistema capitalista está mal. Claro. Porque entonces, lo mismo, tienes que hacerte muchas preguntas, tienes que cuestionarte cosas, tienes que... ¿Y ahora qué hago? Ahora que me he dado cuenta que el sistema está mal, ¿cómo gestiono yo ese sentimiento de ser una hoja al viento, de no tener agencia? Entonces es mucho más fácil, igual que pasa con la gente trans, decir, no, esto es porque una ideología woke que los está manipulando, que decir, vale, es que la gente no tiene ganas de seguir rindiéndole culto a la heterosexualidad y a la monogamia y a lo que sea, porque estás harta. Exacto, porque además es una cosa muy curiosa cuando aquí tuvimos a Puto Miquel, que hablábamos de esto precisamente, y hablábamos de la idea de que la heterosexualidad también es un invento, ¿no? Claro. O sea, que siempre se habla como de la homosexualidad, de lo trans, de lo no binario, de todo aquello que rompe las ideas patriarcales o de sexo-género que tenemos en nuestras cabezas, pero nunca se da la vuelta a la pregunta, ¿no? De decir, ¿pero acaso la heterosexualidad es cómo hemos venido o hay un invento detrás de eso y hay un invento detrás de la familia y hay un invento detrás de muchas cosas que tomamos como naturales y que no lo son? Claro, eso es una de las cosas que yo te quería contar a ti también. Que yo vamos. venía a contarte Que yo venía aquí. a hablar de mi libro, vamos. Sí, que total, que total. Porque un poco retrotrayéndonos un poquito, que antes o sea, hemos entrado como en la movida del satanismo, me gustaría preguntarte, ¿quién es realmente Satán? Vale, depende a quién le pregunte. Pero como me has preguntado a mí, vale. Como me has preguntado a mí, claro. A ver. O sea, desde una perspectiva más histórica, ¿sabes? Más histórica, sí. A ver. Satán, para empezar, viene de una sincretización de muchas cosas que estaban pasando alrededor del pueblo hebreo, de otros pueblos, de otras culturas, de otras religiones. Entonces, tú piensas que el pueblo hebreo era un conjunto de tribus nómadas de Mesopotamia, que en cierto momento deciden separarse de la cultura mayoritaria a través de la religión. Y entonces sacan un dios del panteón en el que vivían y establecen un pacto con él. Entonces, a través de ese pacto, ellos son los que se van a salvar y los demás, ya sabráis. Ya buscáis la vida. Os buscáis la vida. Y entonces, en ese proceso... ¿Quién era ese dios que eligieron? Yahvé. Entonces, aunque bueno, Yahvé también tiene su sincretismo, ¿eh? Entonces, en ese proceso, Satán va adquiriendo todas las atribuciones de todas las deidades que no son. O sea, Satán es como parte de una cosa del no es. ¿Sabes? Todo una lo que no. Como de adversario, ¿no? Como es que literalmente Satán significa adversario, acusador. Lo tengo aquí apuntado, no de me hecho, lo sabía. En la Biblia, Satán no es un nombre propio, es un sustantivo. Y de hecho, no tiene por qué ser negativo, no siempre es algo maligno. Claro. Puede hacer como de abogado. Entonces, poco a poco, porque desde que la historia esta del pueblo hebreo se establece como pueblo, se separa del resto, hasta que la Biblia se escribe, pasan bastantes siglos. Entonces, la historia va cambiando conforme se va contando hasta que llega a escribirse. Claro. Entonces,
en todo ese proceso, la figura de Satán se va sincretizando con Lucifer, con los cultos astrológicos de Venus, del Sol, de la Luna, los cultos femeninos, los cultos al resto de deidades, porque Yahvé de hecho no era una deidad creadora, era un dios de la tormenta, de los rayos, cosas así. Para ponerlos firmes. Claro. Entonces, poco a poco se va sincretizando la figura de Satán con todo lo que no era. Entonces van cogiendo todo lo que hagan los paganos, satánicos, o demonios. Todos los dioses que no sean el nuestro, el demonio, ¿sabes? Entonces, poco a poco como que va tomando como... Va tomando forma. Va tomando como forma de todo lo otro, digamos, ¿no? Exacto. Todo lo que no es mi Dios elegido con el que yo he pactado esta movida que tenemos aquí entre nosotras, es satánico, demoníaco, es como todo lo otro, ¿no? Exacto. Entonces, una de las principales influencias de Satán para los hebreos primero y para los cristianos después es la figura de Angra Mainyu o Ahriman del zoroastrismo. El zoroastrismo es la primera religión monoteísta de que se tenga registro, vamos. Y se origina en Mesopotamia, de donde venían ellos. Uh-huh. Entonces, Satán adquiere este papel de contraparte mala de lo bueno. Claro. Entonces, Angra Mainyu en el zoroastrismo es como una especie de demiurgo que manipula la realidad, tienta a las personas para que tengan malas acciones, malos pensamientos y malas palabras, mientras que lo bueno, lo luminoso, lo bonito es Ahura Mazda, que ese sí es el dios creador y aparte bueno. Entonces, esa es la principal influencia que tiene esta cosa de Satán tentador, de Satán malhechor. Y por eso el cristianismo poco a poco se va haciendo dualista. De todo lo que es bueno es porque lo ha querido Dios y todo lo que es malo es culpa tuya. Porque has echado cuenta de las tentaciones del demonio o Dios te ha castigado por haberlo hecho. Y de esa forma vamos dejando ahí ideas para que la gente tal, ya te pones la responsabilidad a ti misma y no tiene que venir nadie de fuera a controlarte, sino que ya tú, contigo misma en tu casa, habiéndote leído y habiéndote formado en lo que te tienes que formar, ya te reprimes sola en tu casa sin necesidad de que haya un agente externo que lo haga por ti, ¿no? De hecho, en la Biblia satánica de Anton LaVey, una de las cosas que dice es que Satán es el mejor amigo de la iglesia porque es la que la ha mantenido con vida 3000 años. Porque la gente se autocastiga sola y no necesita de un castigador externo. ¿No? Que si quieres... O sea, de nuevo, vamos dejando ideas. Que si quieres controlar a alguien, ¿no? Y le formas de esta forma, ¿no? Es una forma de control fantástica porque te evitas tener que estar poniendo... Es decir, si esto fuera una empresa, si el mundo fuera una empresa y tú tuvieras que poner a gente que estuviera chequeando todo el rato si te estás portando bien o portando mal, es mucho más trabajo, mucho más esfuerzo que si tú ya les enseñas lo que les tienes que enseñar y ya en sus casitas ellos se autorregulan. Claro. Y se automachacan. Esa es la cosa que en casi todas las culturas paganas, los dioses, pues había uno o dos, o los que fueran creadores, pero casi nunca eran esos los más importantes. Porque la religión y la espiritualidad tenían un sentido muy práctico. Uh-huh. Las divinidades estaban ahí para que escucharan las súplicas, los sacrificios de los pueblos. Entonces, por eso había un dios para cada cosa al que poder rezarle, al que poder tener contento. Entonces era un sentido como mucho más práctico. Y las religiones monoteístas lo que vienen a decir es que no se le puede, como que el culto a lo natural, a lo que se percibe, que eso está ahí también, a lo
a lo que tú experimentas, pues el sol va de un lado para otro, la luna para arriba y para abajo, ¿sabes? Las cosechas, los ciclos de las estaciones. Entonces se pasa de esa... de tener a esas deidades naturales a tener unas deidades que están todo el tiempo juzgándote y viendo si lo haces bien, si lo haces mal, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, cómo lo haces. Y entonces, claro, se convierte. Por eso había peleas por tener el control de las religiones, porque se acumulaba muchísimo poder sobre el pueblo. Y curiosamente, bueno, has mencionado Venus, hemos mencionado toda la parte natural, hablamos de las cosechas, de los ciclos lunares, todo esto tiene mucho que ver también con lo femenino, ¿no? O sea, ¿cómo se ha ido también juntando o uniendo esta idea de lo satánico con lo femenino? Pues, a ver, es que eso también es tela de antiguo. Hay un libro de una escritora que se llama Merlin Stone, que se llama Cuando Dios era mujer. When God Was a Woman. When God Was a Woman. O sea, como Ariana Grande. Yo pensaba que la había escrito Ariana Grande. Yo también, pero luego me descubrí sorprendentemente que no. Y entonces ella lo que explica en el libro, que esto está bastante debatido antropológica, históricamente, pero es una hipótesis bastante interesante. Y es que cuando los seres humanos éramos nómadas, dependíamos, o sea, la supervivencia tenía una importancia crucial. Entonces dependíamos de todo lo que fuera la vida. Entonces dependíamos de encontrar alimento, poder cazarlo, poder tener descendencia, poder criarla en un sitio tranquilo. Entonces ella plantea, y también basada, quiero decir que esto no le viene de la nada, basada en bastante evidencia arqueológica, pero que es muy difícil demostrar cosas de hace millones de años. Entonces, la mayoría de los objetos votivos y de culto, todos los registros, la mayoría de los registros que se tienen de culto religioso, o que se le ha atribuido culto religioso prehistórico, son femeninos. Porque tenía todo el poder la figura de la diosa madre. Porque la figura de la diosa madre era la que daba vida, la que daba fertilidad, la que daba cosecha. Además estaba muy vinculada, como has dicho, a los fenómenos astrológicos. Los ciclos lunares se corresponden con los ciclos menstruales. El ciclo de Venus se corresponde al periodo de embarazo. Además, Venus es el único planeta que se ve justo por la mañana y justo por la noche. Entonces, conforme nos vamos haciendo sedentarios, tiene más importancia la propiedad que la supervivencia en sí. Conforme nos vamos haciendo sedentarios, cambia un poco esa mentalidad, ¿no? Y se empieza a abrir como otra línea. Yo lo que quiero, o sea, como una cosa que sí me gustaría como apuntar, que creo que es interesante para la gente que también nos esté escuchando, es cómo cambia la idea de lo que nosotros tenemos en la mente cuando de repente descubres o tomas conciencia de que hay otras religiones y hay otras sociedades que han rendido culto o se han movido de otra forma, ¿no? O que se han estructurado socialmente, no sé si se puede decir así, como de otra manera, ¿no? En la que de repente la figura de la mujer o la figura de lo que se ha ido demonizando o satanizando a lo largo de los años era protagonista, ¿no? Exacto. La mujer, lo queer, lo trans, ¿no? Como esta cosa de la no claridad de género. Claro, porque ahora mismo en la sociedad patriarcal todo lo que es femenino es lo otro. Todo lo que, o sea, los seres humanos son masculinos por defecto. Y todo lo que es femenino, por todos estos procesos de religiones, de cultura, de acumulación de poder, lo femenino, lo disidente, se convierte en lo otro. Pero hay y ha habido
muchas formas de organización humana en las que lo femenino era la norma y lo masculino era lo otro. O no simplemente lo otro, sino que lo masculino era o sea, lo femenino era el centro del culto y de la veneración. Lo que pasa es que, conforme, como te decía, conforme nos vamos haciendo sedentarios, importa más la propiedad y la única forma de permanecer es que tus hijos hereden tus propiedades. Y la única forma de que tus hijos hereden tus propiedades es asegurándote de que los hijos de tu mujer son solo tuyos. Entonces se establece el concepto de familia, de propiedad, de guerras para acumular propiedad. Monogamia. Entonces los dioses tienen obligatoriamente que pasar a ser masculinos, dioses de la guerra, del poder, porque ahora el poder ya no lo da la propia vida, sino la propiedad, valga la redundancia. Entonces, por eso los dioses pasan a ser masculinos y lo femenino pasa a ser lo otro. Y poco a poco de lo otro pasa a ser el demonio. Claro. Y yo creo que por eso es tan importante como tomar conciencia de este borrado de la historia, ahora que se habla tanto de borrados. Contra el borrado de las mujeres. Contra el borrado de las mujeres. De este borrado tan definido de una parte de la historia, que lo único que hace es que cuando tomas conciencia de que esto existe como posibilidad, como dices tú, ¿no? Al final, no, desde que se tiene registros, hay cosas que somos más conscientes de, otras no tanto. También, pues bueno, vivimos una historia bastante larga, gestionada y manejada por determinadas personas que no les interesa que esto esté encima de un libro, puesto en una escuela o explicado, porque entonces te da como amplitud de miras y de repente empiezas como a despertar frente a este sistema que tú crees o tomas como natural y de repente empiezas a desvelar que es algo construido, ¿no? Claro. O sea, cuando tú empezaste también, por ejemplo, a leer todo esto y a tomar conciencia de todo esto y decir, que lo que yo he crecido tomando como natural, de repente a lo mejor es una construcción. Exacto, por eso he llegado aquí. Haciéndome todas esas preguntas, de decir, vale, que esto no es... quiero decir, ¿esto de dónde viene? ¿Y esto por qué es así? Entonces, haciéndome todo ese tipo de preguntas, es como he llegado aquí a esto. Entonces, por eso digo que a mí me parece súper interesante porque digo, ¿cómo la gente no se ha hecho estas preguntas? Quiero decir, incluso las personas cristianas o judías, lo que sea, o sea, entiendo que hay una parte muy fuerte de fe en la que tú decides creer que tu libro está escrito por inspiración divina y punto. Pero nunca te ha dado por pensar si había algo más que la inspiración divina. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué en ese momento, en ese sitio? ¿Por qué tu pueblo y no otro? A mí me parece como tan interesante y tan... o sea, sigue teniendo tantas consecuencias en la forma en la que vivimos hoy en día que yo quiero decir, no entiendo lo que tú decías de por qué no... Poco se habla. Poco se habla, ¿no? ¿Por qué no abrazar la diversidad de culturas y de orígenes? ¿Y por qué retrotraernos a un libro, en este caso, o a un pasado específico? ¿Por qué no hablamos de los múltiples pasados y de esos múltiples pasados poder elegir o crear o montar el que mejor nos venga a cada una de nosotras? Exacto. ¿No? O sea, como que hay un punto de elección que también es interesante. Tú eres muy de magia del caos, ¿no? Tú eres muy caota. Muy caota. Puede ser, a lo mejor, no sé. Me estás diagnosticando, pues a lo mejor sí. Me gusta a mí como el todo. Ecléctica. Sí, muy mujer ecléctica. Sí, me lo dicen luego en los comentarios que me dicen que cada programa tengo una personalidad. Me adapto a la personalidad de la persona que viene. Pero eso no es así. Yo me adapto para que la persona que venga brille. Que este es mi trabajo. Bueno, yo me he puesto highlighter, ¿no? Tú, tu mantilla, cariño, eres una fantasía. Es verdad que a mí me gustaría también como hablar de en qué momento estas divinidades que hemos hablado, que eran como las
podríamos llamar las originarias, las vamos a llamar las originarias, que son las femeninas, que tienen todo el sentido además, que es que hay un punto de que si lo piensas, si vives de forma sedentaria si vives de forma nómada y te estás moviendo todo el rato y tienes que adaptarte constantemente a los cultivos, al clima, a la fertilidad de poder tener hijos y continuar como especie y demás, tiene mucho sentido que lo femenino sea lo fundamental y lo principal, ¿no? ¿Y en qué momento eso empieza a cambiar y de repente estas deidades empiezan a convertirse en esas masculinidades tóxicas que, claro, es que llevan muchos años aquí pues eso, de trabajo, y reinventarse en esta idea de un dios como más castigador, que te dice cómo tienes que hacer las cosas y que se inmiscuye más un poco como en tu forma de estar en el mundo, ¿no? Pues es lo que te decía antes, que realmente ese tipo de cosas son tan antiguas que son muy difíciles de constatar. Claro. Pero hay indicios, ¿no? Hay indicios que permiten elaborar todas estas hipótesis de que conforme el ser humano deja de depender de la supervivencia estricta y es más importante la propiedad y el poder, los dioses, por obligación, tienen que cambiar sus atributos. Entonces, si antes se veneraba la fertilidad, la progenie, los frutos, la caza, llega un momento que la caza pasa a ser algo masculino, la propiedad que se va acumulando pasa de padres a hijos, y por lo tanto las deidades, en tanto que el ser humano es el que crea a sus dioses, necesitan cambiar. Porque el poder ha cambiado de sitio y por lo tanto la religión y los cultos tienen que cambiar sus atribuciones. Y ahí yo creo que se establece, no recuerdo bien si lo ponen aquí en el libro, se establece de repente como un pacto, que es un poco la propuesta que vienen a decir, que hace que el capitalismo y la religión, en este caso, por eso se unan perfectísimamente bien, ¿no? Porque al final una ayuda a la otra, porque el hecho de que tú vivas en tu casa con tu mujer, con tus hijos, que sigas una relación monógama, lo único que hace es favorecer a un sistema capitalista, ¿no? Exacto. Por lo que te digo, porque la propiedad y la acumulación de bienes y que se puedan heredar le viene estupendamente bien al capitalismo. Entonces, por eso se llevan tan bien las religiones monoteístas con el sistema. Por eso estamos haciendo la huelga de alquileres, por eso estamos aquí peleándonos en las calles, ¿no? Por eso han aguantado las religiones monoteístas tantos años. Porque el sistema les ha favorecido y ellas a él. Y luego también esta idea, yo creo, como y aquí a lo mejor esto ya es un poco en plan conspiranoico, pero es como, claro, todas esas personas que fueron las primeras que tomaron esos lugares de propiedad, ¿no? En plan es que no sé si escuchaba el otro día como algo del Monopoly, algo así, como hablaban del Monopoly, es como si tú entras como jugador al Monopoly y ya hay una jugada empezada del Monopoly en el que ya se han comprado todas las casas y de repente tú entras a jugar, claro, tú ya vas a jugar en desventaja porque esas propiedades ya pertenecen, digámoslo, a grupos, a familias poderosas, al primero que llegó ahí random porque sí, y entonces si eso se pasa de padres a hijos, nunca va a poder pertenecer a los demás o nunca se va a poder repartir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, como es bastante difícil romper el sistema si partimos de la base de que hay gente que, pues desde el principio, pues llegó la primera, puso ahí la piedra, esta casa es mía y ya mía o de mi legado de gente que venga detrás mío, ¿no? Exacto. Por eso... Claro, es que está muy pensado el sistema para que no se rompa. Por eso ha aguantado tanto. Porque tiene una estructura muy sólida a nivel social, económico, religioso, que lo respalda.
Entonces, pues por eso te decía lo de antes de la conspiración, de que es más fácil pensar que los poderosos y la gente que controla el mundo lo hace porque ha hecho un pacto con el demonio, que pensar que el sistema es una mierda y nosotros somos tropezones de mierda también. Entonces es mucho más fácil acabar en el pensamiento mágico que en el materialismo. Por eso es tan fácil llegar a ese tipo de conspiraciones. Antes hablabas del sincretismo, que yo la verdad es que no conocía este término. ¿Qué es exactamente el sincretismo? Porque lo hemos mencionado antes varias veces en la conversación. El sincretismo es el proceso por el cual una religión incluye dentro de su corpus de creencia otras de creencias distintas. Es decir, el proceso por el cual yo te decía que Satán al principio venía de esta reminiscencia de Angra Mainyu, del zoroastrismo, que luego se le atribuyen también cosas femeninas de las diosas paganas de alrededor de los hebreos. Todo eso, ese proceso por el cual por ejemplo, un dios, una divinidad va adquiriendo atribuciones de otras culturas o de otros panteones. También para adaptarse, ¿no? Claro, el sincretismo se puede dar de manera natural. Tú llegas con tu religión a otro sitio y de manera orgánica vas adaptando. Esto es una cosa como muy, muy griega, muy romana. Vas adaptando tu culto al de ellos y al revés. Claro. Pero también se puede hacer de manera coercitiva, digamos. Por ejemplo, a ver, es que no es por todo el tema colonial también, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la santería, que es como una mezcla de mitología yoruba con iconografía cristiana, o la adaptación de las festividades paganas a los calendarios cristianos. Entonces, es un proceso bastante normal en la historia de las religiones, pero claro... que también se puede utilizar con un objetivo que sea un pelín más problemático. Exacto. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, España yendo a Latinoamérica, ¿no? Y como por ejemplo cuando yo estuve en Perú, que explicaban en plan cómo ellos tomaban elementos de sus religiones o de sus dioses, y entonces para venderles a nivel de marketing el tema de la religión católica, pues llegaban y ponían a todos sus dioses, a la Virgen, a Jesús, con sus vestimentas, con sus tradiciones, como en un ejercicio también un poco de marketing, decir... Vente con nosotros porque esta es la buena y la tuya poco a poco la voy a empezar a catalogar como baja, como satánica o como tal, ¿no? Que es una forma también como de conquistar espacios y destruir pues antiguas religiones, ¿no? Por eso decía que el sincretismo es una cosa completamente normal en todas las religiones, pero que también se puede hacer de manera intencionada y con objetivos de conquistar física, geográficamente y también mentalmente, a nivel de creencias. Claro, a nivel de creencias, que eso es la mayor conquista seguramente que se puede hacer. De hecho, que hemos hablado antes de diosas madre y de todo este universo como femenino, hay una parte que, explicando a la gente, entendiendo esto de los cultos y de estas cosas maravillosas que había alrededor de la Tierra, la Luna, la fertilidad, hablamos también de cómo hay religión católica que a día de hoy la leemos como algo súper ultracatólico, como puede ser la Virgen del Rocío, ¿no? Por poner un ejemplo. Así, que dices tú, qué católico, pero luego, claro, de repente empiezas a echarle un vistacillo a aquello y te das cuenta del tema romerías, del tema cómo se mueve la gente, del tema de vamos a beber, del tema de vamos a bailar, de nos volvemos locas con esto. Parece más Midsommar que algo como, ¿no? Entonces, de repente, ahí podemos ver como que a lo mejor hubiera estos cultos hayan tomado de otros lugares o de otros espacios. Este temita a ti te gusta.
Vale. Vale. Yes. Yes, Slay Queen. Vale, sí. Mira, un ejemplo muy paradigmático de lo que podría ser un sincretismo, aparte de todos los que hemos dicho ya, es el que se da, por ejemplo, en la romería de la Virgen del Rocío. Entonces, no, lo que te decía antes, indicios no se puede demostrar porque es verdad que ha habido muchas discontinuidades a lo largo de la historia, pero hay un paralelismo, por lo menos curioso, exacto, entre los cultos a la Virgen del Rocío y sus símbolos con los cultos a Astarte, que es una diosa fenicia que traen aquí los fenicios y que se sincretiza con las diosas madres autóctonas de la península ibérica, como pueden ser Yunstir o Tanit o cualquiera, que están muy relacionadas con Venus, con la luna. De hecho, los santuarios del carambolo y todo esto están orientados por donde se ve la luna y Venus alineadas por la noche. Vale. Sobre todo en el Levante es donde más ocurre esto, pero en el carambolo, en este Extremadura, que no me acuerdo cómo se llama, también pasa. Total, que ocurre este paralelismo, cuanto menos curioso, como decía, porque... Llámalo X, ¿no? tal. Llámalo, ¿cómo se dice? Coincidencia o llámalo hecho probado. No, hecho probado no. Pero bueno, llámalo coincidencia o no. Yo no meto la mano en el fuego por nadie. Pero llama la atención, vamos a decir. Sí. Porque Astarte, sus animales consagrados eran las palomas, también los leones, pero claro, aquí no había leones. De hecho, en la Astarte del carambolo, en la inscripción se le refiere como a Nuestra Señora Astarte, que según Rocío. Según las investigaciones... No, es verdad. Según las investigaciones del Museo Arqueológico de Sevilla, una de las posibles acepciones de ese epíteto podría ser... Porque claro, antes la desembocadura del Guadalquivir llegaba mucho más para arriba. Podría ser Astarte, Nuestra Señora Astarte del puerto, de la laguna, de la marisma, tal. Entonces... también se sabe que había peregrinaciones a los lugares de culto de estas diosas madres venusianas y lunares. Y aparte también hay una cosa que, a ver, en general en las religiones hay como dos formas de alcanzar la comunión con lo divino. Una es la vía ascética, digamos, todo esto que te decía de la culpa, del castigo al cuerpo, el reprimirse cosas, el ir en contra de tus instintos por respeto al Dios. Y la vía, digamos, extática, a través del éxtasis, que es una cosa como más dionisiaca. Entonces, que tiene más que ver con la comunión con lo divino a través de la liberación de esa parte instintiva, por eso se habla de prostitución sagrada, de bacanales, de orgías, porque eso o sea, nada que ver con lo que pasa en el Rocío. Nada que ver con lo que pasa en el Rocío. Nada que ver, que sea luna llena. Quiero decir, el calendario de Pentecostés y de la Virgen del Rocío es para que caiga siempre en luna llena. Quiero decir, chica. A ver, yo no puedo demostrar nada. Pero yo voy diciendo cosas y cada una en su casa que piense lo que quiera. Claro, en plan, ese cruising a la luz de la luna llena en la marisma, esas palomas. De hecho, los epítetos de la propia Virgen del Rocío y de la Virgen María en general recogen en los propios nombres muchas de las atribuciones sincréticas de lo divino femenino anterior. Blanca paloma, lucero de la mañana, madre, todas estas cosas
Que las puedes escuchar perfectamente en cualquier discurso alrededor de la Virgen del Rocío. No, y que eso lo puedes escuchar también en las letanías de la Virgen, como te decía, pastora de alma, madre de no sé cuánto, blanca paloma, lucero de la mañana. O sea, no es que sea cosa del culto de la Virgen del Rocío, la figura en general de la Virgen María ya tiene todas esas atribuciones. Pero en la Virgen, quiero decir, ¿por qué a los peregrinos se les llama romeros? ¿Por qué tiene tanta importancia las plantas aromáticas del camino? La figura de la blanca paloma, de lo que te decía de la luna llena, de Venus. Sí, que entonces, todo pinta muy pagano, ¿no? Todo pinta muy pagano. Todo pinta muy pagano. Es que yo es lo que digo siempre. A mí me encanta ir como... para empezar porque, bueno, soy de allí y me encanta pasármelo bien. Pero aparte es que yo lo vivo de una manera como... Por eso cuando hablo de esta cosa de la romería, de la Semana Santa, que me parece tan pagano, es porque es tan icónico en el sentido de venerar iconos, una cosa explícitamente prohibida en el Tanaj, en la Biblia, en el Corán. Pero a los cristianos les encanta en realidad. Es que les encanta. Porque el ser humano, o sea, vale, un papá celestial que lo ve todo, que lo ha creado todo y que tal y igual. Pero el ser humano, esa cosa de tu madre, de sentirte identificado con un pobre que le ha pasado fatiga toda la vida, que acaba sacrificado. Que esta cosa de tu madre intercediendo por ti, estas identificaciones son mucho más fáciles de llegar para la gente, por naturaleza, pues por lo que te decía antes, claro. porque son mucho más humanas. Entonces, por eso me parece tan interesante. Porque es todo tan pagano en realidad. Por eso, como que me fui reconciliando un poco de lo que te decía al principio del trauma religioso. Claro. Poco a poco me fui reconciliando con toda esta parafernalia porque... Porque ¿quién nos ha dado un pipazo con una amiga en el Rocío? Porque ¿quién no ha visto en las imágenes de la cultura popular, si no has acudido al Rocío, a María Jiménez arrastrándose por allí? O sea, porque tú ves esas imágenes y esa imaginería alrededor de lo del Rocío y es claramente... ¿Cómo no te lo puedes leer como una fiesta pagana totalmente. Claro. ¿Cómo no te va a remover? ¿Cómo no te va a remover si está aludiendo al divino femenino, al campo, a la luna que la estás viendo en el cielo, que te está iluminando, que se refleja en los charquitos de la marisma? ¿Cómo no vas a entrar en comunión extática con todo eso? La gente ahí apelotonada, esa virgen en volanda, este cruising ahí. Esa virgen en volanda, todo el mundo ahí refregándose, esas casas hermandad hasta la bola de todo lo que le eche, no quiero decir nada. ¿Cómo no vas a entrar en comunión estática con lo divino? Claro. Es que yo también lo haría. Obviamente, yo también lo haría. Sí. Entonces, por eso me parece tan guay esas cosas de los olores, los inciensos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te vas a elevar? ¿Cómo no te vas a elevar? Cariño. Si es que está todo muy pensado para que te eleve. Claro, cariño, claro que sí. Y es verdad que luego la iglesia, lo que son los sacerdotes, los tal y que cual, siempre se andan con mucho cuidado con todas esas cosas porque saben que, bueno, yo no sé en otros sitios, pero en Andalucía nos falta un pelito para estar en comunión extática con la divinidad. Vamos, es que no nos hace falta excusa ninguna. Y entonces la jerarquía cristiana se andan con mucho ojo, claro. y tienen que estar todo el tiempo recordando que esta cosa de que el culto, de que como que hay que tener siempre más en cuenta, ¿no? claro, el respeto, el tal, es como... ¿Hasta qué punto el respeto a lo original lo tengo yo y no tú? Un poco conectando con lo que decías al principio. Exacto. De nuevo, ¿no? De si seguimos las reglas que nos hemos dado aquí entre todas, ¿quién es la que está realmente respetando más el culto o la realidad de lo que hay detrás de esta conexión con lo divino, ¿no? Incluso
Y hablando de como de estos éxtasis, el Palmar de Troya, estos universos en los que la gente se entrega por completo sin criticar, o sea, que cada uno haga lo que quiera y considere, ¿no? Pero como que esta idea de lo extático como acercándose a lo divino está como muy, muy machacada y a la vez como juega un poco ahí, entiendo, la iglesia como un doble juego de... Claro, Porque no le queda otra. Claro. Porque no le queda otra que sincretizar. Claro. Porque tú no puedes llegar a una península ibérica y decir todo está mal. Hay que estar cada uno en su casa pegándose latigazo. Todo lo que habéis hecho hasta ahora está mal. Pues o te sincretiza o te vuelve para donde tenga que irte. Exacto. Entonces, no te queda otra que pasar por los procesos de sincretización, porque es o eso o nada. Uh-huh. Por eso a mí me gusta tanto como esta conversación alrededor de la idea de cómo han elegido contarnos la historia para que nos haya llegado hasta aquí, hasta estos días, de la forma en la que nos ha llegado, ¿no? Sí, pero quiero decir, la historia siempre lo escriben los vencedores. Entonces, a los hebreos les interesaba decir que ellos estaban ahí porque tenían un pacto con su Dios y no decir que eran unos nómadas que llegaron a Canaán y arrasaron con aquello y se hicieron con todo y sacaron lo que tuvieran que sacar y a esa era su tierra prometida. Y a los cristianos les interesaba decir lo mismo de a los sitios donde iban llegando y los romanos en su momento. Entonces, partimos de la base de que la historia siempre lo cuentan los vencedores. Uh-huh. Entonces, todo el relato histórico y toda la construcción después responde al poder. Claro. Pero a mí no me gustaría, sin embargo, caer en esta cosa de como un poco conspiranoica, ¿sabes? De, ¿por qué no nos saben? Como esta cosa de lo oculto. Es decir, o sea, a no ser que tú te inicies en una orden ocultista, pues lo tuyo, ¿no? Pero, tu rollo. Pero quiero decir, este conocimiento de los orígenes de las religiones monoteístas, de las abrahámicas en particular, que son las que nos tocan a nosotros, no está oculto, no es que esté oculto de que tú tengas que acceder a una fuente de conocimiento oculta, ni tengas que ser un iniciado en ninguna parte. Uh-huh. Está ahí. Está ahí, está a la vista. Lo que pasa es que, pues, la mayoría nos hemos criado en un contexto de, pues, en la catequesis. No te van a decir que Yahvé era un dios de la tormenta, ni que se sincretizó con él del panteón cananeo, que nunca debió salir de ahí. No te van a contar eso, te van a contar pues que Dios es amor, Dios es creador y el demonio tal y la Virgen cual, porque al final, por eso digo que solo tienes que ponerte a leer pues la Biblia, los académicos de la Biblia, arqueología de los mitos, cómo se ha ido construyendo la espiritualidad humana a través del tiempo. No es ninguna cosa oculta tipo Illuminati de nos han querido contar una historia diferente y Dios en realidad es otro, como esta cosa gnóstica, porque los gnósticos tienen como esta movida de lo oculto y del conocimiento oculto. Entonces, ¿sabes? ¿Me explico? Como que hay esta idea del oculto, que bueno, en parte oculto es porque alguien que te está contando algo te está ocultando o te está eligiendo contar algo con un objetivo, ¿vale? Es decir, pero es una información o un conocimiento que está a nuestras que está cerca de nuestras manos. Ahora encima con internet, con un montón de libros y demás, si tú investigas, como bien dices, sobre arqueología. Si estudias sobre arqueología, si estudias a los estudiosos de la Biblia y si entiendes un poco más el porqué, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? De por qué está estructurada así, por qué está contada esta historia así, empiezas a entender y a desocultar o a desleer muchas de las cosas que has podido leer a lo largo de tu vida porque te han elegido esos libros para que tú te los leyeras. Y no solo, también una cosa de que decir, no desleer en el sentido de
yo creo que no es un conocimiento que esté reñido con la fe. Quiero Obvio, decir, claro. o sea, yo creo que es perfectamente compatible tu fe y tu veneración a un Dios y a la vez saber que toda esa mitología viene de un contexto humano, sociocultural y material concreto, hasta cierto punto que se pueda reconstruir en la historia, porque no todo es reconstruible. Pero yo creo que no está reñido. Y que puede ser tu canal para conectar con la espiritualidad. Exacto, y que es ese, como cualquier otro, es tu canal entendiendo cuáles son las circunstancias que lo rodean. Y de eso también me gustaría como preguntarte, en plan, porque curiosamente la Biblia fue escrita siglos después de que pasara la historia que pasó, supuestamente. Entonces, se eligieron un poquito las cosas, como que se armó, como cuando tú estás haciendo el guión de una película o escribiendo un libro, pues tú recoges la información que tiene como coherencia para que tu historia tenga coherencia, ¿no? Exacto. A ver, el Antiguo Testamento se escribe, como te digo, bastante tiempo después de que ocurra esta separación del pueblo hebreo de los otros pueblos. Entonces, ocurre bastantes siglos después, por lo tanto, se remonta a un origen mitológico. Entonces, tú tienes que entender la Biblia como un mito fundacional de un estado, de un pueblo, a través de que se diferencia de los demás, de su contexto, a través de la religión. Quiero decir, el pueblo hebreo viene de un sitio donde eran tribus nómadas, donde había una religión politeísta bastante estructurada, y poco a poco se van juntando esas tribus nómadas y dicen, nosotros somos otro pueblo diferente, como, ¿qué te digo yo? Como los catalanes en España. Nosotros somos otro pueblo diferente porque tenemos otra cultura, tenemos otra costumbre y tenemos otra religión. Y esa religión es, vamos a sacar, como te decía antes, vamos a sacar coger este que nos ha gustado Dios, y lo vamos a traer. Y este Dios va a ser el que haga un pacto con nosotros. Y por lo tanto de hecho, en el Antiguo Testamento, Yahvé es un Dios celoso del culto a los otros dioses. Quiero decir, al principio, en esa separación del pueblo hebreo de los otros, pasa por un enoteísmo, que es reconozco la existencia de otros dioses, pero tú te has comprometido a venerarme solo a mí. Antes de llegar al monoteísmo. Solo hay un dios y todo lo demás son demonios. Claro. Entonces, no, literal. Celosón, ¿eh? Celosón. Entonces, se traen a Yahvé a Canaán. En Canaán estaba él, el dios él, que ese sí era un dios creador, y se lo sincretizan con Yahvé. Y entonces, en el Antiguo Testamento se habla, yo soy el Dios de tu padre, no venerarás a otros por encima de mí. Y poco a poco, conforme se va escribiendo la Biblia, claro, tú ya lo vas contando como con ese interés de que permanezca un origen mitológico para tu pueblo. De que de Canaán nos fuimos a Egipto, luego nos salimos y volvemos otra vez a Canaán. Porque claro, ellos llegaron allí a Canaán y arrasaron. Quiero decir, esta cosa de somos... Que bueno, esta cosa de los israelitas de ahora, de que somos indígenas de aquí, bueno, cuéntaselo a los sirios, cuéntaselo... Porque, quiero decir, porque ellos llegaron de donde estuvieran, de Mesopotamia y Babilonia, ellos llegaron allí a Canaán y dijeron, aquí, ¡pum!, arrasamos con todo, nos quedamos con los dioses y con todo lo que pillemos, y porque esta es nuestra tierra prometida, nos lo ha dicho Dios, nos hemos cortado el prepucio, nos va a hacer barde. Entonces, poco a poco toda esa... Tan antiguo y tan actual suena esto. ¿Verdad? Pues es que es lo mismo, es que seguimos siendo los mismos humanos. No hace falta, quiero decir, no hace falta, que está bien los orígenes mitológicos, yo soy muy fan, pero también una cosa de, pues a ver, tu Dios viene de aquí, el mío de allá, y yo lo junto, lo copio, lo pego, ¿sabes? Entonces, por eso te decía que todo esto venía, ¿por qué venía? Por lo de la Biblia. Entonces, después de este mito fundacional, que se escribe bastante después de que ocurra todo eso,
se le añade un poquito de fantasía, se le añade referencias veladas, otras menos veladas, y entonces llega el Nuevo Testamento, que es solo de los cristianos. Y el Nuevo Testamento, casi todo lo que se cuenta en el Nuevo Testamento, los que lo escribieron, la mayoría no conocieron a Dios, a Jesucristo siquiera, se escribe bastante después. Y conforme se va escribiendo, hay libros que se van quitando, se van poniendo, hay evangelios apócrifos, toda esta cosa. Pero lo mismo, no es un conocimiento oculto de el Vaticano nos ha querido ocultar, el no sé qué. No, el Vaticano dice, pues mi alma, si es que este es mi libro, yo hago aquí lo que me dé la gana. Claro. ¿Qué explicaciones te voy a tener yo que dar a ti? Claro. Entonces, los evangelios apócrifos, los manuscritos del Qumran, el libro de Enoch, pues sí, eso se sabía ya que existía desde hacía tiempo. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestro libro que nos dé la gana. Efectivamente. Por eso digo que no me gusta esa cosa del conocimiento oculto porque es muy fácil caer en lo reptiliano. Y eso me da coraje. Sí, y además incluso como quitarle el poder a la idea de que el conocimiento está bastante en nuestras manos. Exacto. Y si que no te has enterado es porque porque no quieres o porque obviamente hay una intención para que tú no llegues a esta información de una forma natural y que, claro, si tu familia, digamos, tu cultura está basada en unas creencias que parten casi todas de un libro con una serie de historias, esa historia es así, eso es así y no hay debate. Y de repente como que lo asumimos con naturalidad. Claro. Que esa historia es la que es, claro. No es otra, ¿no? ¿Cómo ha llegado la Biblia que está escrita en hebreo y en griego a leerla tú en español? ¿Desde cuándo existe el español? Como para que tú realmente pienses que un texto de inspiración divina, unívoco y, ¿cómo se dice? Que no puede equivocarse, ha llegado hasta ti en 2020 lo que sea. ¿Y cómo sabes que esa traducción dice exactamente las mismas palabras de lo que ponía en la original? No puedes, porque muchas de las palabras que se utilizan ya no existen, o al revés, muchas de las palabras que utilizamos ahora entonces no existían. Por ejemplo, cuando se habla de la homosexualidad en la Biblia, eso, o sea, ¿tú realmente crees que hace 3.000 años, bueno, ya te lo digo yo, hace 3.000 años no existía lo homosexual, no existía la categoría de que una persona fuera homosexual? Claro. Tú puedes hacer cosas raras, pero nadie era homosexual. Entonces, todos esos son interpretaciones posteriores que se hacen para adaptar. O sea, la Biblia es un texto que se escribe hace 3.000 años, por decir algo, y que sigue sirviendo a gente a día de hoy para estructurar su vida. Entonces, tú tienes constantemente que negociar con ese texto, porque tú no puedes seguir las normas por las que se regían los hebreos hace 3.000 años. Claro. Entonces, lo que pasa es que la gente de la Biblia, la gente abrahámica, ha elegido quedarse con unas cosas y desechar otras. Han elegido quedarse con que la historia de Sodoma y Gomorra hablaba de follar por el culo, en lugar de que hablara de que la gente era mala, era poco hospitalaria, era cafre, no era caritativa en esas ciudades, y llegaron los ángeles y los quisieron poner de vuelta y media. No. Han decidido que tiene otro sentido. Igual que la palabra que se utiliza, que ahora se traduce como homosexual, que en griego es, o sea, en el texto original es arsenokoitai, que no se sabe realmente a qué puede hacer referencia. Y en todo caso se refiere a relaciones sexuales no procreadoras. Claro. Porque también en la Biblia se habla de no tener ese tipo de relaciones con tu mujer, por ejemplo. Entonces, igual que la prohibición de comer marisco, igual que la prohibición de comer cerdo, igual que la prohibición de mezclar cultivos, la gente, con su libro, negocia todo el tiempo. Con esto me quedo y esto ya no me sirve. Exacto. Lo que pasa es que eligen quedarse con ciertas cosas que responden a una ideología.
Y que son utilizadas. Y que son utilizadas como arma. Como arma en contra de determinados colectivos o determinadas personas, ¿no? Porque seguimos siendo humanos, somos humanos. Los que escribieron el libro, te ponga tú como te ponga. Los que escribieron el libro, los que lo interpretaron. No eran alienígenas. No eran alienígenas ni inspiraciones divinas, pero bueno. Seguimos siendo los mismos humanos y los humanos siempre actuamos en función de nuestro interés, de nuestra ideología, de nuestras condiciones materiales. Entonces, seguimos siendo humanos los que lo escribieron, los que lo interpretaron, los que lo tradujeron. Seguimos siendo todo el mundo humano. Lo que pasa es que tú has decidido quedarte con unas cosas y desechar otras que ya no te sirven. Y eso en mi pueblo, bueno, en mi pueblo no, pero en el resto del mundo se llama hipocresía. Entonces, no pasa nada por admitir que te quedas con unas cosas y desechas otras. Lo que no puedes hacer es pretender que gente ajena a tu libro cumpla las leyes de tu libro para que tú estés a gusto. Búscate la vida. Si ahora mezclan las telas y siembras distintos granos en el mismo cultivo, ¿por qué no voy a poder yo follar por el culo? ¿Eh? Si tú comes gamba, si tú no encierras a tu mujer cuando tiene la regla, si tú no vendes a tu hija como esclava, ¿por qué yo no puedo follar por el culo? ¿Ah? Tú te quedas con eso, yo me quedo con esto. Claro. Yo creo que hemos elegido mejor. Hombre, yo también diría. Vamos, yo nunca he sembrado cultivo, pero también me elegiría si pudiera. Sí. Me encanta todo esto porque creo que lo bonito de tomar conciencia es como tomar conciencia del constructo que hay, ¿no? Claro. Que todo forma parte de un constructo humano que en cuanto lo empiezas a desbrozar un poquito, pues tiene pues muchas cosas que no, pues bueno, que hay una cierta hipocresía, que hay una utilización y que ahora todo el mundo sale como con la cosa de la cruz y la cosa de la Biblia y no sé qué, no sé cuántos, como hacen con la Constitución. Y al final luego, si tú te lees las cosas, cariño, hay mucho negociado, ¿no? Como dices, ¿no? Igual que se negocia el texto, debemos negociar que el mundo es de todas, de todos y de todes. Yeah. ¿Qué podemos aprender de todo esto que pueda ser aplicable a día de hoy, tú crees? Pues mira, yo te diría, bueno, no sé, es que para mí lo que podemos aprender de todo esto, bueno, es que no lo sé. ¿Qué has aprendido tú de todo esto para que hayas aplicado a hoy o que lo estés aplicando? Pues mira, yo he aprendido que la relación del ser humano con lo divino es tan amplia y depende tanto de la cultura, de las condiciones materiales, históricas y sociales, que no tiene sentido ninguno hablar de una religión verdadera y otras que son falsas. Todas las religiones son verdaderas y a la vez falsas, porque es el ser humano quien las construye y las destruye y las sincretiza y lo que sea. Entonces, me parece mucho más interesante aprender de dónde vienen todas esas cosas y por qué están ahí y cómo nos llegan a nosotros en 2025 o a la actualidad, que entrar en debates de creencias. Porque, y además esto te lo digo pensando porque el año pasado me parece que estuve en un debate que organizó en la universidad de aquí, porque hay aquí una carrera de ciencias de las religiones. Y organizaron un debate a 3 con Miguel Pastor, que es el presidente de Satanistas España, un pastor evangélico, que no me acuerdo cómo se llama, y un sacerdote wicano. Y el pastor evangélico estaba todo el tiempo como llevándoselo al terreno de las creencias. De que su religión era la verdadera porque había un libro. Y Miguel Pastor se enzarzó un poco con él, pero el wicano, que además era el más mayor, le dijo: yo es que creo que aquí no estamos debatiendo creencias, porque aquí nadie vamos a convencer a nadie. Se trata un poco de hablar de dónde viene nuestra forma de entender el mundo de cada uno de los 3, encontrar puntos en común, puntos en contra,
pero no estamos en un debate proselitista. Ninguno vamos a salir de aquí con una hoja de firma de nuevos miembros. Ninguno vamos a convencer a nadie. Entonces, a mí eso es lo que me parece más interesante. Y también que recomiendo en general a la gente aprender sobre su libro sagrado, si lo tiene, si no, el que le enseñaron que tuviera, de dónde viene, qué había antes de que llegara ese libro. O cómo llegó ese libro. Cómo llegó a ese existir. libro. Porque aquí a mí me parece tan interesante que en la península ibérica haya no sé cuántos templos orientados a Venus, con ídolos femeninos, con estrellas, que se estuvieran calculados los ciclos, porque los ciclos de Venus son de 8 años, que eso estuviera tan establecido antes de que llegaran aquí romanos ni nadie, me parece tan interesante. No sé, a mí, yo qué sé, cada uno tendrá su curiosidad para un lado o para otro, pero yo animo a la gente a que aprenda, y también que aprenda de satanismo, porque el satanismo habla básicamente de la libertad individual, de la autodivinización, de escuchar a tus instintos, de conectar con tu cuerpo. ¿Tiene algunas cosas que no me gustan? Pues sí. Como todo. Como todo en esta vida, ¿no? Pero bueno, ya fundaré yo mi propia religión y se vaya a enterar. A ver, cariño, hoy vienes bastante icónica. Como ¿verdad? Icónica. Para fundar. Hoy podría ser aquí el manifiesto, luego lo escribimos. Venga. De fundacional de tu religión. Vale. Yo creo que, o sea, como que me quedo con esta idea de abandonar la idea de la destrucción, de por qué tengo que destruir al otro para imponer lo mío, y abrazar esta idea como de la escucha, que también es un poco lo que tratamos de hacer cuando nos sentamos aquí a hablar, ¿no? Que ni tenemos que estar de acuerdo con todo, y la gente a veces cuando nos escucha o dejan comentarios, ¿no? Que es como, ni nadie tiene que destruir a nadie, o sea, ni nadie de las personas que nos sentamos aquí tenemos la verdad absoluta de absolutamente nada. Es decir, simplemente estamos compartiendo nuestra visión del mundo, y si esa visión del mundo ayuda a que alguien sea un poquito más feliz, más libre o se sienta mejor consigo misma, pues chica, pues ya hemos hecho algo. O sea, yo creo que ese es el objetivo de lo que hacemos aquí. Entonces, para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo, hablando de iconos, y aquí estamos hablando con uno, ¿cómo influye todo esto en tu arte? O sea, todo este conocimiento y todo este descubrimiento que has ido tomando a lo largo de los años, ¿cómo lo trasladas a través de tu arte? Bueno, la gente que nos esté viendo lo estará viendo en imagen. Pues yo diría que lo hago de manera bastante natural. Me sale solo hacer ese tipo de conexiones. Porque, yo qué sé, igual que otras travestis utilizan referentes, pues, yo qué sé, de la cultura pop, de la música tal o cual, la que le gusta. Pues yo hago lo mismo con lo que a mí me gusta, que es, yo qué sé, pues igual el flamenco, que gente súper antigua, lo místico, lo espiritual, pero lo que te vengo a decir es que yo no lo hago con una intención consciente de transmitir mi espiritualidad, sino yo voy encontrando conexiones que me parecen divertidas. Yo casi todo lo que hago en mi vida está mediado por divertirme. Prácticamente todo. Qué importante. Menos trabajar. Casi todo lo que hago en mi vida intento divertirme haciéndolo. Y a mí me parece tan divertido y tan interesante las cosas que yo sé que no puedo evitar que me impregnen en todo lo que hago. Claro. Y claro, mi arte es una de las principales cosas que hago. Entonces, ¿cómo no me voy a divertir y voy a coger las cosas tan divertidas que sé o que intuyo en el arte que produzco? Pues, evidentemente, igual que cualquiera, que pues si a ti te divierte los morancos, pues harás un show de los morancos. Y si a ti te divierte
Lady Gaga, pues haré un show de Lady Gaga. Pues si a mí me divierte Astarte, pues haré un show de Astarte. Y luego para que la gente, porque seguro que luego la gente nos va a estar preguntando en plan qué libros nos podemos leer o alguna recomendación. Yo recomiendo obviamente el libro que he recomendado 584.000 veces, que es Brujería y Contracultura Gay. ¿Pero tú harías alguna otra recomendación? Pues sí, mira, yo haría una recomendación que es, si os leéis Brujería y Contracultura Gay, no le preguntéis a ninguna Radical Fairy, porque están todas flipas. Quiero decir, tú sabes, ¿no? La movida de las Radical Fairies y tal. Dale. ¿Pero tú lo sabes? No la sé. Quiero decir, el Arthur Evans, Sí. después de escribir el Brujería y Contracultura Gay, fundó las Radical Fairies, que son como una especie de comunas donde pretendía poner en práctica toda la teoría que había desarrollado como en esa especie de manifiesto. Sí. Pero luego se hizo viejo y como todas las viejas pellejas, acabó como McNamara. En una urbanización privada en Estados Unidos, con seguridad privada. Se olvidó de todo eso. La Radical Fairy. Ahora en la Radical Fairy no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión, todo es hipismo barato. Y bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que a veces como la buena intención de algo, ¿no? También está este documental súper interesante en Netflix que se llama Wild Wild Country, ¿no? Que habla de todo este movimiento Osho, ¿no? Que luego dices, pues claro, por un lado tienes como libros que puedan ser interesantes o que te puedan despertar cosas chulas y luego tienes como toda una historia de personas que, como bien decimos, somos humanas. Exacto. Y que puedes tener un momento de iluminación y proponer algo que sea interesante con lo que relacionarte cuando lo lees, pero luego, chica, te puedes volver loca, fascista, claro, maltratadora o de todo. Pues entonces ahora recomendar de verdad, pues recomiendo, por ejemplo, a un académico de la Biblia, que además él es mormón, que se llama Dan McClellan, que además, aparte de sus tesis y de sus cosas escritas, muy interesantes, utiliza TikTok, Instagram y todo eso para divulgar y es muy interesante. Luego también recomiendo leerse su poquito de Biblia satánica, ¿por qué no? La de Anton LaVey, la de las cosas del templo de Set, del Aquino. ¿Qué te digo yo? El paper este de Astarte del Carambolo, que se llama... Es que me encanta, se llama Astarte del Carambolo, Who's That Girl? Y la ha escrito la directora del Museo Arqueológico de Sevilla, Temeas. Y muy divertido, muy divertido. O por ejemplo... Los vídeos de Junior Healy sobre los testamentos apócrifos. Efectivamente, las historias de Jesús de Nazareth Girl. Todo eso me parece muy divertido. Por ejemplo, hace poco se ha descubierto que la diosa madre íbera, prefenicia, prerromana y pretonio, podría llamarse Yunstir, que eso también lo ha sacado una universidad española. Yo qué sé, yo soy mucho de papers. Me leo el abstract, me leo las conclusiones y alguna tablita, alguna imagen... No, es broma. O sea, intento profundizar hasta donde llegan mis conocimientos, porque al final yo no soy ni arqueólogo ni soy nada. Pero me interesa mucho. Entonces, pues eso, yo recomendaría a todo el mundo aprender historia. Aprender... Os podéis ver el capítulo de Miquel, de puto Miquel, cuando estuvo aquí en Sabor a Queer, que estuvo muy chulo, le podéis seguir, que es una persona impresionante y perfecta. Y nada, chicas, yo creo que a leer, a escucharnos, a dejar de destruirnos, a comprendernos. Y a ser libres. Y a ser libres. Que aunque sea difícil y complicado ser libre y escucharse y respetarse, chica, pues vamos a por lo menos intentarlo, ¿no? Desde luego. Pues muchas gracias, Belial. Pues muchas gracias a ti. Es que tú tienes.